ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. Amigos y amigas oyentes de la gran cadena Radial América en el Ecuador y el mundo entero, a esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, a quien le agradecemos por atender este llamado. Mi estimado coronel, gracias por atender esta invitación. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y un saludo cordial a toda la comunidad ecuatoriana. Mi estimado coronel, lo hemos invitado para informar al país cómo avanza este proceso del caso conocido como Ispol, en una estafa millonaria que tiene ciertos tropiezos, por decirlo de alguna forma, pero en estos últimos días es público ya que se detuvo a 2 ciudadanos ecuatorianos, Iván G., de 50 años, y Javier H., de 61 años de edad, ambos con orden de captura y que estarían inmersos en delitos bajo la modalidad de inversiones en el mercado bursátil, involucrados precisamente en el caso Ispol. Con la detención de estas 2 personas, ¿qué posibilidades reales hay de seguir avanzando en este proceso de recuperación de los dineros del Ispol? Mi estimado coronel, escuchamos. Buenos días. Sí, precisamente es un avance el hecho de que hayan sido ubicados en Estados Unidos Gadi Van Gonstein Valdés. A mí sí permítame decirles con nombres y apellidos, yo no tengo ningún problema. Y Enrique Javier Huerta Egues. Estos 2 sujetos están relacionados a las empresas Delcor y Ecuagran, y está pendiente la detención en España de Enrique Heráclito Weyson Asini. Los 2 últimos, me refiero a Weyson y a Huerta, eran los gerentes generales tanto de Delcor como de Ecuagran, y Gonstein, el principal accionista de estas empresas. Esto nos va abriendo el panorama para un tramo que es distinto a los negocios del señor Cherres, porque recordemos que con el sujeto Cherres, el Ispol tiene 3 grandes operaciones: la operación Swap, por $327.3 millones en bonos de deuda interna, los llamados bonos compacto recompra, que suman aproximadamente $205 millones y $152 millones en bonos puros. Pero en cambio, las empresas Delcor y Ecuagran entran en el segmento de la compra de facturas comerciales negociables, así como de obligaciones. Voy a explicar rápidamente qué son las obligaciones. Cuando una empresa no quiere concurrir al mercado financiero para un préstamo, solicita autorización a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros para emitir deuda. La saca al mercado a un plazo establecido y con un rendimiento determinado. Y los inversionistas se adquieren esas obligaciones y reciben su rendimiento. Todo esto funciona y es una buena estrategia para buscar liquidez en el mercado. ¿Cuál es el problema? En el caso de Delcor emitía las obligaciones sin sustento de por medio, es decir, con balances inflados. Está investigándose por eso también a la empresa auditora SMS, porque le daba exámenes de auditoría externa indicando que estaban una maravilla tanto Delcor y Ecuagran. Y lo que sucedieran constantes estafas. ¿Por qué? Porque esto sucedió desde el año 2011. Mire que estas empresas llegaron a tener una 6ª emisión de obligaciones. Y hay un caso puntual, el de Ecuagran. Ecuagran fue intervenido ya en abril del 2019 porque presentaba irregularidades. Permaneció 6 meses en esta condición y en septiembre de ese año se le levanta la intervención para que salga a la 6ª emisión de obligaciones. ¿Sabe cuál fue el problema? Que cuando le intervienen en abril de ese año tenía ya una deuda de $25 millones. Tiene que explicarnos del señor Carlos Murillo Cabrera, el ex superintendente de compañías Valores Seguros, Víctor Anchundia, y la propia interventora, cómo así una empresa que no tenía ni siquiera empleados, en 6 meses pudieron cancelar una deuda de $25 millones para que le levanten la intervención, le permitan salir a hacer la 6ª, y la 6ª emisión de obligaciones, ¿en qué acabó? En una estafa de $30 millones. Yo considero que los afectados, que somos aproximadamente 60, 65 instituciones naturales, o sea, personas naturales y jurídicas, tenemos una afectación total de $80 millones aproximadamente, porque el Ispol, solo al Ispol, se le adeudan $25 millones. Al Banco del Austro, $17 millones. Y luego vienen con menores valores el cesantía del Magisterio, la Corporación Financiera Nacional, el propio BIES. O sea, imagínense, es una estafa muy, pero muy parecido a lo que se denomina las pirámides Ponzi, porque sacaban una obligación para pagar la anterior. Coronel, pero esta estafa prácticamente tiene un apoyo político, porque por sí solos es un poco complicado que hayan logrado hacer esta estafa millonaria. ¿Sigue siendo el primer involucrado o apunta al primer involucrado político el señor Serrano, ex ministro del Interior?
No solamente él, pues recordemos que estas emisiones de obligaciones y también las facturas comerciales negociables, que era obligación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros controlar este segmento del mercado, también a las propias empresas emisoras y no se diga a las empresas calificadoras de auditoras. Bueno, la superintendente de Compañías, Valores y Seguros del 2011 al 2018 fue la señora Suad Mansur, muy cercana al expresidente Rafael Correa. Entonces yo no puedo señalarle solamente al señor José Serrano en el ámbito político. Claro, él tuvo su injerencia, por ejemplo, en los negocios del señor Chérez, pero acá estamos en otra arista, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y su laxitud durante varios años, no un mes, no 2 meses, varios años. Súmele a eso la complicidad. En la institución policial nosotros tenemos una afectación directa. Mire, hasta el año 2010, 2011, antes de que entre este sujeto Serrano como ministro, recibíamos anualmente una caja de dotación, porque existía la empresa Tecnistán, compañía de economía mixta, entre el señor Carlos Ceballos y la Policía Nacional. Yo no quiero ponderar que era una administración brillante, honesta, no, pero pese a todos los altibajos que pudo tener esa administración, anualmente habían 12 millones de utilidades, porque tenía un mercado cautivo que éramos los 40,000 policías. Pasan los años, llega este sujeto y deciden que salga de empresa de economía mixta y se constituye empresa pública. Ahí empezó la acabose, se convirtió en Fabré. Fabré funcionó 2 o 3 años y la quebraron. Y ahora los policías ya llevamos como 7 años sin recibir dotación. ¿Y obligación de quién era controlar eso? De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que no cumplió para nada su rol. Y que la señora Suad Mansur, muy suelta de huesos, fue a la Asamblea Nacional en el juicio político del señor Anchundia a decir que poco menos de ellos han hecho una maravilla de gestión en los 8 años que estuvo al frente de la superintendencia. Pero aquí también fallaría la justicia, mi estimado coronel, porque la señora Suad Mansur también no está detenida, por decirlo de alguna forma. Porque tejieron toda una red de impunidad. Recuerde que nosotros hemos insistido que el caso Ispol es crimen organizado, político, económico, transnacional, y tenían varios controles. El primer control, no dar acceso a la información del Ispol. El segundo control, la complicidad de la Bolsa de Valores de Guayaquil con el de Cebale, donde su mandamás, el señor Rodolfo Kronfle-Akel, manejaba a diestra y siniestra todos los hilos de esas 2 instancias. Y el tercer control era toda esta estela de impunidad entre los organismos: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General del Estado. Pero discúlpeme, ¿quiénes influían en la designación del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia? ¿O vivimos en otro país durante esos años? Comprendemos claramente a qué se refirieron, pues, qué es lo que hicieron. Con el Código Orgánico Integral Penal del 2014 dejaron una serie de beneficios para los procesados, y por eso es que yo siempre insisto que esto es un sistema penal pro victimario y antivíctima. En el Ecuador, de 26 procesados, 3 tienen arresto domiciliario y están apelando porque no se sienten conformes de sus mansiones de San Borondón. Y los otros 23 están con prohibición de salida del país y presentación periódica, es decir, casi ninguna medida real y efectiva que nos garantice que pase en corte. Mire la diferencia con el sistema penal norteamericano. John Luzuriaga permanece ya 1 año detenido y a Luis Álvarez le pusieron una fianza altísima en cientos de miles de dólares y además le retiraron su pasaporte. Por eso es que los 2 ya son confesos en Estados Unidos. Ahora acá, en el Ecuador, a la Fiscalía le queda una labor bien ardua, porque aparte de tener que comprender esta entramada estela de delitos financieros, tiene que luchar contra todos estos beneficios que tienen los procesados. Coronel, muy buenos días. Se conoció también en días pasados que hicieron allanamientos en propiedades que no tendrían justificación, serían por enriquecimiento ilícito con dineros precisamente del Ispol. ¿En qué medida se están identificando bienes que permiten de alguna forma ir recuperando estos capitales? Pero dada la cantidad, sería un proceso bastante demorado. Así es, nosotros desde un inicio hablábamos de que esta será una lucha larga y tortuosa. No podemos remediar los efectos en meses de algo que sucedió durante varios años, pero se dan dando avances. ¿A qué me refiero? Inicialmente Fiscalía, por ejemplo, en estos casos de Delcor, de Coagran, de SMS, inició por el delito de falsedad de información en el mercado bursátil, que es un delito que está inclusive próximo a prescribir. Sin embargo, como han avanzado las investigaciones, ya se tuvieron indicios fuertes para determinar otro delito complementario, que es mucho más importante: el enriquecimiento privado no justificado. Por eso es que se dieron los allanamientos de inicios de la semana anterior, donde no se buscaba detenidos, sino información que complemente lo que Fiscalía ya tiene.
pero de aquí todavía nos llega una larga espera hasta que podamos tener sentenciados. Recuerde que en el Ecuador usted le puede llamar a alguien delincuente luego de que ha sido sentenciado en primera instancia, en segunda instancia y ha perdido casación. Recién ahí usted puede llamarle delincuente. De lo contrario, todavía hay que hacer uso de la presunción de inocencia. En cambio, en otros sistemas penales, inmediatamente de investigación de fiscalía se presenta ante un juzgado, se constituye ante un juez, se constituye estos juzgados que son personas naturales que se concentran para estas etapas, emiten su dictamen favorable o desfavorable para el procesado y el juez es el que técnicamente conoce, le impone la sentencia y está listo, es un delincuente. Ahí vamos viendo cómo en este país se tejió este organigrama, esta estructura, estos fundamentos para que se impulse a la impunidad. Resulta rentable en el Ecuador, le adelanto, Ramiro y Jorge. O sea, vemos que es importantísimo aquí. Delinquen, se apropian de ingentes cantidades de dinero y luego tienen hasta para pagar los abogados. Aquí yo aprovecho para hacer un llamado muy cordial, muy respetuoso, pero muy firme al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Miren, nuestros abogados, el consorcio Gonzalo Córdoba y Asociados, los hicimos con contratación pública, pueden meterse al portal del CERCOP. Tienen unos honorarios de $900,000 fijos por 2 años y un variable de 3% por lo que se recupere. Es el momento, creo yo, de que verifiquemos, pues, de dónde están viniendo los ingresos de los abogados de nuestras contrapartes. ¿Están presentando sus declaraciones patrimoniales? ¿Están presentando sus declaraciones de impuesto a la renta? Aquí hay muchísimo dinero, aquí hay 950 millones de por medio, y hay dinero hasta para comprar conciencias. Pero yo me asombro que entre un abogado viene otro bufete, se suma un tercer bufete, y aquí nadie dice nada. Controlemos. No estoy diciendo nada en contra de los abogados, me van a saltar los colegios de abogados. Estoy diciendo transparentémonos. ¿Por qué a mí sí me exigen en transparencia? ¿Y por qué no desde el otro lado también? Compra de conciencias, dice usted, coronel. ¿Se podría entender de que en la UAFE se está manejando esto porque no hay una intervención en la línea que usted está denunciando? No, mucho más me temo que la compra de conciencias no se vaya por el lado de la UAFE, sino por el lado de los jueces. ¿Por qué es esto importante? Porque ya estamos en las etapas de juzgamiento. Mire, terminó de los 21 procesos nacionales, 6 llegaron a instrucción fiscal, que es ya una etapa procesal y se han terminado. Pero de estos 6 ya concluyó la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio en Citadel, donde están procesados Javier Neira Salazar, Oriana Rumbea, Gonzalo Navarro y Luis Álvarez Villamar. Estamos a la expectativa que el señor juez doctor Juan Carlos Terán nos convoque para su resolución. Yo aspiro, confío que en un desarrollo normal los 4 pasen a juicio. Pero cuidado y nos encontramos con una sorpresa de que les vayan a ratificar estado de inocencia. A eso me refiero, que aquí hay suficiente dinero hasta para comprar conciencias y el Consejo Nacional de la Judicatura en la parte administrativa y la Corte Nacional de Justicia en lo jurisdiccional tienen que estar atentos y darnos un apoyo. No puede ser que se estafe, que se atraque a 80,000 familias policiales y tengan prioridad otros casos menores donde hay 1 o 2 afectados. O sea, por favor, prioricemos las cosas por su peso, por su impacto y por la gravedad de los asuntos. Coronel, ¿cuánto se ha recuperado hasta la fecha? Apenas $13 millones de todo este monto de 950. Lamentable, pero bueno, haremos el seguimiento sobre este caso muy en particular. Mi estimado coronel, se me terminó el tiempo. Le agradezco mucho también por su tiempo. Buen día. Buen día, Jorge. Buen día, Ramiro, y a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Muy amables.